El día de hoy vamos a hablar acerca de la memoria y nuestro equipo está conformado por María Fernanda Vélez, Eliana Rojas, Salma Isabela Prada y Laura Sofía Zuluaga. Entonces, el contenido de nuestra presentación será la introducción, las bases biológicas de la memoria, el origen evolutivo, memoria en el ser humano, memoria social y cultural, problemas e impacto social, y de últimas vamos a decir una pequeña conclusión acerca de toda nuestra presentación. Voy a iniciar con una pequeña introducción acerca de lo que es la memoria. Entonces, los seres vivos y en especial los seres humanos tenemos la capacidad de almacenar información, guardarla y también de evocarla, que es como recordar la información que guardamos en nuestro cerebro. Y a eso le podemos llamar memoria. La memoria también está como muy ligada a los acontecimientos que tenga cada persona, según por ejemplo en lugares donde viva o experiencias individuales o sociales que tenga la persona. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las bases biológicas de la memoria. Entonces, primero tenemos que saber que tenemos 4 tipos de memoria. La primera es la sensorial, luego está la de trabajo, luego la de corto plazo y luego la de largo plazo. Para entender un poquito más acerca de estas memorias, las vamos a explicar con ejemplos. Entonces, la primera memoria, que es la sensorial, como su nombre lo indica, es literalmente en base a los sentidos. Uno ve objetos y se los memoriza. Uno huele aromas y también se los memoriza. Uno toca texturas y también se las pueden memorizar. Entonces, básicamente esta memoria es de sentidos, pero para poder grabarlas y guardarlas tenemos que pasar esta memoria sensorial a de trabajo, que esta se encuentra en el prefrontal. Entonces, al ya llegarla al de trabajo, esta memoria es muy corta, dura segundos, minutos y puede durar días, pero no tantos. Entonces, de ahí la tenemos que pasar a corto plazo, que se encuentra en el temporal, en la parte del cerebro, en el lóbulo temporal. Luego, esta, para que ya se nos quede de por vida, por decirlo así, o a largo plazo, que podamos memorizarla sin tener que estar repitiendo, la tenemos que guardar en partes especializadas del cerebro. En sí, ya estas son las 4 tipos de memoria, y tenemos 2 estructuras muy importantes que serían el hipocampo y la amígdala. Estos sirven de línea de tiempo. También el hipocampo sirve mucho de memoria espacial o georreferenciación, y la amígdala es mucho de emociones, es muy emocional y es detectado, pues los estímulos emocionales son detectados principalmente por la amígdala. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del origen evolutivo de la memoria. Entonces, básicamente podemos evidenciar que los animales también tienen memoria, lo que obviamente nos va a hablar acerca de la evolución de la memoria. ¿Cómo podemos ver la memoria en los animales? Por ejemplo, cuando en épocas de sequía, por ejemplo, los chimpancés, los elefantes, recuerdan rutas donde hay agua, donde hay lagos, donde pueden hidratarse, y eso va a garantizar su supervivencia. También, digamos que ellos van almacenando la memoria de los animales que son potencialmente nocivos para ellos y que ellos saben que deben huir, o como también ellos tienen la capacidad de recordar que hay otros animales que no son potencialmente letales para ellos y pueden estar en contacto con ellos. Continuando, vamos a hablar de la memoria en el ser humano. Esta memoria en nosotros no es solo un proceso biológico, ya que va mucho más allá y pues es la base de nuestra identidad, de nuestras relaciones y de la vida en sociedad.
Entonces vamos a hablar primero de la memoria individual. En esta recordamos experiencias que nos enseñan, nos marcan, nos definen como personas. Sin esta memoria perderíamos no solo datos, sino también el sentido de quiénes somos nosotros. Por ejemplo, las personas con amnesia severa pueden llegar hasta no reconocer su propia historia y perder como lo que los define y lo que son. Ahorita continuando, la memoria social. Gracias a los recuerdos sabemos cómo actuar en sociedad, recordamos normas, valores y también las interacciones que tuvimos con otras personas. Por ejemplo, si no recordamos que alguien nos falló, nuestra relación con esa persona pues va a cambiar completamente. Ahora continuando, vamos a hablar de la memoria emocional. En esta no solo recordamos hechos, sino que también las emociones que nos provocaron y por eso se guían muchas veces la mayoría de nuestras decisiones. Por ejemplo, un lugar donde fuimos felices, ese puede seguir siendo nuestro refugio emocional años después, debido a lo que llegamos a vivir ahí. Por último, la memoria cultural. A través de la memoria compartida, en esta pues son de relatos, costumbres, la historia, ya que pues una sociedad obviamente transmite como la identidad de la generación y pues lo transmite de generación en generación. Ahora vamos a hablar un poco de la memoria colectiva y cultural. Como su nombre lo indica, es ese conjunto de recuerdos, de memorias compartidos en una sociedad. Es decir, no está en un solo cerebro, sino que es más que todo conjunta. Entonces, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una nación recuerda eventos o hechos históricos importantes vividos en esa sociedad o vividos como en conjunto. Por ejemplo, una guerra o una revolución o esos hechos históricos o experiencias que se viven pues en esa sociedad. También podemos hablar de que las familias pueden tener memorias colectivas, por ejemplo, las historias de los tiempos pasados, de los antepasados, de generaciones. Esa sería una memoria colectiva que tras generación se va recordando y se va afianzando ese recuerdo. Y finalmente, ¿por qué es importante? Porque crea identidad, porque puede crear identidad de la sociedad o en sí de la familia como tal. También une a los grupos y sirve como guía para el futuro. Listo. Ahora, problemas de memoria y su impacto social. Entonces, cuando la memoria falla, el impacto no solo es personal, sino que también es social. Nos puede dar demencias como el Alzheimer, o también, pues obviamente no solo afecta la capacidad de recordar, sino también las relaciones o la capacidad de poder formar relaciones con otras personas. La persona puede perder también parte de su identidad y su conexión con los demás. Por ejemplo, en las familias que también tienen que adaptarse a cuidar a un ser querido que ya no los reconoce, todo ese tipo de cosas también afecta. Otro punto vendrían siendo los traumas. Algunas memorias son tan dolorosas que el cerebro lo que hace es que las bloquea o las puede revivir constantemente, y lo cual puede llevar a una afectación pues, de la vida cotidiana. Por ejemplo, una persona que sufrió violencia puede tener reacciones intensas ante situaciones que le recuerden este momento doloroso. Entonces esto me causa a mí un impacto social, y las personas con problemas de memoria también pueden llegar a sufrir aislamiento y exclusión. Por eso es importante que se creen redes de apoyo. Bueno, la memoria más allá del humano. La memoria va mucho más allá del humano y se puede percibir en nuestro ambiente y lo que nos rodea. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se percibe en él. Primero tenemos plantas como la mimosa púdica que se cierran al tacto y pueden aprender a no cerrarse si el estímulo no representa peligro. También tenemos los árboles. Cada anillo representa un año de crecimiento y su ancho y grosor pueden revelar información importante sobre las condiciones climáticas de ese año, como la cantidad de lluvia, la temporalidad y la disponibilidad de nutrientes. Ahora, las capas de hielo. Al analizar las capas de hielo, los científicos pueden reconstruir las historias del clima, identificar variaciones en las composiciones de la atmósfera y entender eventos geológicos antiguos. Y también máquinas y algoritmos, como lo hemos visto, por ejemplo, con TikTok,
que tienen redes neuronales artificiales que aprenden y recuerdan patrones. Es por esto que cuando vemos nuestra feed siempre nos aparecen cosas que nos gustan o de lo que hablamos constantemente. Algunas máquinas industriales también tienden a tener memoria de funcionamiento que les ayuda a adaptarse a nuevas condiciones. Y ahora pasamos a la conclusión. Entonces, la memoria no es solo un proceso biológico, es la base invisible que sostiene lo que somos como individuos y como sociedad. Desde las primeras formas de vida que aprendieron a adaptarse hasta los humanos que construimos identidades, culturas y vínculos a través del recuerdo. La memoria ha sido un puente constante entre lo biológico y lo social. Recordar no es solo un acto cerebral, es una experiencia emocional, colectiva y evolutiva. Conservamos memorias que nos enseñan, nos marcan, nos protegen y nos unen. La memoria está en nuestros cuerpos, nuestras historias, nuestras costumbres y también en nuestras pérdidas. Incluso cuando falla nos revela su importancia. Perder la memoria es perder una parte de uno mismo. Y por eso cuidarla, como cuidamos a quienes la pierden, es también un acto de amor y de humanidad. Así reconocer que todo el universo, desde una planta hasta una sociedad entera, guarda huellas del pasado. Es entender que la memoria es mucho más que recordar. Es resistir al olvido, es construir sentido y es, en definitiva, vivir con conciencia. Gracias. Muchas gracias.